Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Marcelo French desde Sistina Consulting en Buenos Aires. Vamos a dar inicio a esta reunión de bienvenida. Me presento nuevamente. Yo voy a ser el profesor de este curso, que tiene una modalidad online. Los días miércoles a las 14 horas argentinas, como en este caso, estamos haciendo la clase semanal. O sea, el curso dura durante 6 semanas y vamos a tener una clase todos los días jueves a esta hora. La modalidad del curso trabaja de la siguiente manera. Se hace una presentación, yo hago una presentación del tema que se vaya a tratar y les dejo después de esa explicación, les dejo una serie de tareas para ya iniciar la preparación del curso y el trabajo práctico. Tenemos distintos recursos para trabajar en este curso online. El primero de ellos es el campus. El campus ya les hemos mandado a ustedes y a aquellos que no lo hayan recibido, lo van a recibir esta tarde. El campus es a través de un link, se accede al campus y ya les hemos mandado su nombre de usuario y la contraseña. Cuando ingresan al campus van a poder elegir el curso en el cual están inscritos y van a ver los distintos capítulos del curso. Son 6 capítulos. Estos capítulos se van a ir agregando semana a semana, porque no va a estar todo el material de entrada, sino que semana a semana van a ir accediendo después de la clase al material de cada capítulo. El campus es muy sencillo de trabajar, simplemente se loguean acá en esta parte de acá, porque yo estoy logueado en esta imagen, pero se loguean con cada uno de sus usuarios y contraseña, y no hay mucho más que hacer, o sea, el resto ya está todo armado. Lo que sí tiene el campus, una serie de foros. Vamos a loguearnos para que lo veamos un poco más en vivo. Yo acá accedo al campus, ¿cierto? Yo voy a ingresar como profesor. Ustedes van a ver todos mis cursos, pero ustedes van a ingresar directamente a este curso. Entonces, pongo acá mi contraseña. Y ya estoy ingresando. Bien, si alguno tiene, a lo largo de esta reunión, alguno tiene alguna pregunta, vayan anotándola, porque al terminar abrimos los micrófonos y me pueden hacer las preguntas que deseen. Bueno, yo tomo acá el curso del cual se trate. En este caso es el curso de costos estratégicos. Acá, curso de costos estratégicos, marzo de 2019. Ustedes ya directamente entran a este curso. Y como les decía, en el curso tienen una primera información, el foro de bienvenida. En este foro van a poder, digamos, dejar sus comentarios, sus preguntas. Hay varias formas de comunicarse conmigo y con el resto de los alumnos, ¿no? Entonces pueden comunicarse abriendo un nuevo tema acá, de poner el tema. Por ejemplo, yo cuando termine esta reunión voy a poner acá la grabación de la reunión de bienvenida para aquellos que no asistieron y que quieran volver a escucharlo. Y esto se va a hacer en todas las reuniones. Al final de cada capítulo van a ver la grabación de la reunión de bienvenida. Luego, entre otras cosas que tenemos en el foro,
cuando pasemos ya a la primera reunión de trabajo, vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Entonces, por ejemplo, en la parte teórica del capítulo número 1, tienen material de lectura. Esto no es obligatorio, esto lo puede hacer cada uno según sus conocimientos del tema de ABC Costing. Tiene bastante información y sugerimos que aquellos que se quieran realmente enterar de toda la temática de este sistema lo vayan leyendo poco a poco. Y una vez que esto lo pueden leer acá online, lo pueden bajar a un PDF, como ustedes quieran. Y volviendo al curso, estos son todos los temas, pueden saltar y ir directamente a los temas que quieran. Y yendo directamente al curso, después está la parte práctica de cada capítulo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, tenemos acá la parte práctica, donde ustedes van a recibir, al iniciar el capítulo 1, el acceso a su licencia que van a utilizar en el trabajo. Entonces, acá les va diciendo temas como, por ejemplo, cómo se abre la licencia, cómo se va creando un modelo. Son una serie de instrucciones con una modalidad paso a paso que les va indicando cómo vamos a ir de a poco construyendo este modelo de costos estratégicos. Vamos a utilizar una empresa fantasía, que es una empresa, digamos, que nosotros hemos construido para este curso y que se basa en nuestra experiencia en múltiples instalaciones de modelos ABC Costing en distintas empresas. Nosotros hace más de 15 años que trabajamos con este sistema. Y pero para fines educativos nos hemos concentrado en los aspectos más importantes. No ponemos absolutamente todo porque tendríamos que hacer un curso muchísimo más extenso. Pero bueno, aquellos que quieran, terminado el curso, que quieran profundizar, acuérdense que se quedan con una copia de la licencia, de manera que pueden seguir usándolo. Un tema importante respecto a la licencia es que ustedes se quedan con esta copia, pero la tienen que trabajar, o sea, no es una licencia que la dejan ahí muerta, porque esta licencia va a estar en nuestro servidor, en el servidor sistema. Entonces yo les recomiendo que una vez, por lo menos una vez cada 3 meses, aunque sea ingresen a la licencia. Si ustedes dicen, todavía no puedo empezar, lo voy a empezar más adelante, o están con algún tema excepcional y tienen que dejarla de usar, tómense el trabajo de una vez cada tanto ingresar, moverla un poco a la licencia como para decir que está activa, porque si no, si pasan 3 meses y la licencia no se usa, el servidor la va a desactivar. No quiere decir que se pierdan los datos, ustedes pueden llamarnos nuevamente y se las reactivamos, pero no van a poder acceder directamente. Así que bueno, volviendo a la modalidad de trabajo en el campus, entonces así van a ir semana a semana revisando las consignas después de la clase. En la clase voy a explicar, o sea, la clase utilizo para, primero, evaluar dudas o preguntas que tengan respecto a la consigna de la clase anterior. Y voy a presentar el tema del capítulo siguiente de la clase siguiente. Siempre quedan dudas, y sobre todo cuando el alumno empieza a trabajar con los datos y con la creación del modelo. Así que ustedes tienen otras opciones para contactarme. Pueden contactarme a través del foro de cada capítulo. Acá me mandan un mensaje a mí y al resto de los alumnos. Y si no, pueden escribirme por email a mi correo, que se los tengo puesto acá. Mi correo es mfrench@sistinagroup.com. Creo que de todas maneras, como recibieron en el día de ayer
las instrucciones de acceso a esta reunión ya tienen este mail, así que con toda libertad me pueden escribir. Bien, además el campus tiene la posibilidad de aquellos que lo deseen, si quieren obtener un diploma o una certificación a la conclusión del curso, entonces tienen que rendir 2 exámenes. Un examen al finalizar el capítulo 3 y un examen al finalizar el capítulo 6. Los exámenes, aquellos que los quieren realizar me avisan y les indico cómo tienen que hacerlo. Son exámenes multiple choice. Tienen que haber leído prácticamente toda la parte teórica y la parte práctica, porque se les hace preguntas sobre eso. No es un examen imposible, pero evidentemente es un examen para evaluar los conocimientos que han adquirido y de esa manera poder emitir el certificado. En la parte teórica, en los 6 capítulos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver temas como la contabilidad de costos como un sistema de control. En el capítulo 2 ya entramos directamente en qué son las actividades, que es el núcleo de este sistema de costeo, cómo se relacionan con sus costos. Vamos a explicar también cómo se implementa un proyecto de costeo basado en actividades, porque es un proyecto como si fuera cualquier otro proyecto, ¿cierto? Con su equipo de trabajo, con sus horarios, sus metas, objetivos, etc. El capítulo 4 se habla de cuáles son los factores de éxito en la implementación de un ABC Costing. Por supuesto, hay muchas cosas que pueden hacer, fracasar, un proyecto de esta naturaleza, entonces acá los enunciamos para que estén bien alerta. Después vemos la habilitación del ABM, o sea, Activity Based Management, o sea, cómo utilizar en el día a día o en la parte analítica, cuando ustedes tienen una pregunta sobre costos, cómo utilizar el modelo construido en esto, porque ya en los capítulos 5 y 6 ya vamos a haber terminado de armar el modelo. Y por último, cómo se relaciona ABC con otras técnicas de gestión, como el just in time, o como distintas otros sistemas de costeo. El Balance Scorecard, entre ellos, el Six Sigma, etc. Así que todo esto es el material de lectura. En cuanto a la parte práctica, los primeros 3 capítulos vamos a trabajar, como les decía, con el paso a paso, diciéndole, bueno, ingrese a la licencia, vaya creando estas funciones, siga estos pasos. E incluso en cada capítulo van a tener los datos del modelo. El modelo yo les voy a explicar cuando les muestre bien la licencia que hay varias formas de ingresar los datos, desde una forma manual, pasando por Excel, y hasta una captura automatizada de cualquier base de datos. En este curso vamos a usar fundamentalmente Excel, porque es la forma más rápida de que se aprenda. Entonces, lo que van a ver en la lectura del material, van a ver que llega a un punto donde le dice descargue, por ejemplo, el diccionario de recursos desde este link. Ustedes descargan ese Excel y continúan con las instrucciones para cargar los datos que vienen de Excel para cargarlos al modelo. Y así se va repitiendo, sobre todo, los 3 primeros capítulos, donde vamos a hablar de recursos, actividades, objetos de costos, materiales. Este ejemplo que estamos utilizando, se trata de una empresa industrial relativamente pequeña. Es una empresa de producción de lácteos, dulces, quesos, etc. Pero ustedes van a ver que por el sistema puede adaptarse perfectamente, de ejemplo, a una empresa industrial como esta, una empresa de servicios, por ejemplo, un banco, un hospital, cualquier tipo de empresa de servicios, y una empresa no más que empresa, algún organismo del Estado.
Así que el curso les sirve para cualquiera que sean los perfiles de la empresa donde ustedes estén interesados. El capítulo 4 es uno de los capítulos más importantes, son las asignaciones de los datos entre los módulos. Es un capítulo que, bueno, lleva su tiempo. También está todo automatizada la parte de la captura de los datos. Y los capítulos 5 y 6 están destinados a analizar, o sea, en el capítulo 4 concluimos el modelo, lo cerramos, y los capítulos 5 y 6 están destinados a analizar los datos. Se pueden extraer muchísimos reportes, informes desde un modelo de costos basados en actividades. Desde saber cuál es el costo de nuestros productos y servicios, incluyendo no solamente los costos variables, sino también todos los costos fijos. Para conocer, podemos también hacernos preguntas de cuáles son la causa raíz que hace al aumento de los costos. Podemos analizar los costos de los procesos, podemos analizar los costos según cada responsable de área. En fin, hay distintos análisis que se pueden hacer y que los vamos a ver en esos dos capítulos. Vamos a repasar ahora 2 o 3 conceptos de busy costing, así ustedes ya van entrando en tema. El busy costing es el costeo basado en actividades. Lo que se permite es que tomemos un determinado objeto de costo, que puede ser un producto, un servicio, un cliente, una sucursal, un canal de ventas, lo que ustedes quieran, y determinar su costo, pero su costo completo, ¿no? Porque en realidad muchas veces cuando solamente calculamos costos utilizando información de la contabilidad general, está el problema de cómo repartir los costos fijos, aquellos costos, aquellas cuentas contables que registran gastos que en realidad atienden a muchas partes de una empresa. Hoy en día todos sabemos, y en esto nos vamos a basar en este gráfico, a principios, digamos, de la era capitalista, donde se pone en marcha los conceptos de contabilidad general. Bueno, en realidad la partida doble y demás ya fue inventada ya en la época del Renacimiento, pero es donde tiene más auge el uso de la contabilidad a partir de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX. Pero a mediados del siglo XX, las empresas, que en principio empiezan como una empresa, digamos, monoproducto, uno, por ejemplo, puede recordar la fábrica de autos de Ford, ¿no es cierto?, del famoso empresario Henry Ford. Él tenía una fábrica, ahí producía un solo modelo de auto, todos iguales, el famoso Ford T, de color negro, absolutamente iguales. Todo el personal de la fábrica trabajaba nada más que para ese producto. De manera que la diferencia entre costos fijos y variables era o digamos más que la diferencia entre costos directos e indirectos era muy poco significativa. Casi todos los costos eran directos a ese producto. Con el paso del tiempo, las empresas se fueron sofisticando. Hoy en día una fábrica de Ford produce varios modelos de costos para distintos mercados, con distintos sistemas de producción. Entonces, los costos fijos, perdón, los costos indirectos van creciendo en importancia, porque un mismo equipo de obreros puede estar produciendo un producto, otro o varios de ellos. Entonces, la contabilidad tradicional resulta un poco obsoleta para ver cómo distribuimos esos gastos a los distintos productos. Esta situación hace que hacia finales del siglo XX se creen nuevas técnicas de cálculo de costos y el sistema de costos basados en actividades es una de las más representativas.
¿Por qué el sistema de costo, digamos, tiene esta ventaja respecto a la contabilidad de costos tradicional? Bueno, porque los costos indirectos, que como les decía recién, cada vez toman más importancia, en la contabilidad tradicional se tiende a repartirlos, se lo llama como un efecto tostada con manteca. Se agarra, cuando ustedes agarran una tostada, le ponen la manteca o la mantequilla y todos la tratamos de repartir en forma igual arriba de la tostada. Bueno, pasa más o menos lo mismo con los costos. Los costos indirectos tienden a repartirse en algunas veces en forma igual a todos los productos, o a veces en base a algún tipo de asignación, por ejemplo, volumen. Entonces los productos de mayor volumen son cargados con los mayores costos. Y esto no refleja generalmente la realidad. Muchas veces los productos de mayor volumen son los que menos costos indirectos consumen. Y los productos pequeños o que están en una etapa de un ciclo de vida de inicio reciben mucho más costos, o menos costos, pero en realidad consumen más costos. Así que el easy cost es como una superación de esta situación, la cual puede representarse con esta imagen, ¿no? Que la vamos a usar mucho a lo largo del curso. Acá podemos ver que tenemos dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal. En el eje vertical tenemos todos los recursos a la cabeza. ¿Los recursos qué son? Son todos los gastos que se traen de la contabilidad, del plan de cuentas, que está conformado por todas las cuentas contables, donde se han ido registrando todas las transacciones y los gastos que ocurrieron en un determinado periodo, generalmente en un mes. Luego tenemos las actividades. Esto es típico de easy costing. Tenemos que definir qué actividades se llevan a cabo dentro de la empresa. Acá hay que tener un cierto criterio para definir, porque en rigor uno podría poner miles de actividades, pero siempre tenemos que tener en cuenta aquellas actividades más importantes y que realmente nos interesa conocer el costo de esas actividades. Las actividades, para ser desempeñadas, consumen recursos, consumen mano de obra, consumen energía, consumen tiempo de los directivos, consumen espacio físico, consumen gastos telefónicos, consumen gastos de movilidad, en fin, todo lo que se registra en un plan de cuentas. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar cuánto consume cada actividad? Bueno, para eso están los drivers. Los drivers de recursos que se llaman a esta altura, que son acá hay también tener que definir ciertos criterios, son como los disparadores del costo. ¿Qué es lo que hace que una actividad tenga que consumir recursos? ¿Cierto? Así que gracias a ese driver se reparte totalmente un recurso a distintas actividades o a una sola, según cómo sea el consumo de estos gastos. Siguiendo más abajo en esta línea vertical, tenemos acá al fondo los objetos de costo. Es todo lo que la empresa lleva al mercado y por lo cual el cliente le paga un valor, ¿cierto? Puede ser un precio, puede ser un valor de un servicio, lo que sea. Entonces, estos objetos de costo, para que la empresa los lleve al cliente, consumen actividades. Consumen esas actividades de producción, de distribución, administrativas, consumen actividades de todo tipo. Hay actividades que no las consume directamente el servicio, sino que es una actividad interna dentro de la empresa, es una actividad que un departamento apoya con esa actividad a otro departamento. Por ejemplo, el departamento de administración apoya al departamento comercial y el departamento comercial apoya o es apoyado por el departamento de calidad, etc. Esto permite un beneficio adicional al definir cómo se relacionan las actividades y quién consume a quién, para poder construir como una especie de mapa interno de cómo los costos van avanzando uno a uno en su consumo desde que se incurre hasta que quede incorporado
al producto o servicio que nosotros llevamos al cliente. Para hacer esta atribución también se usan drivers, en este caso se llaman drivers de actividades, y los vamos a ir viendo a medida que avance. Por último, tenemos un horizonte también en nuestra formación, tenemos un horizonte horizontal, para hacer uno de los cálculos que nos resultan mucho en el easy costing, que es costear los procesos, una visión de procesos. Uno puede elegir una serie de actividades que integran un proceso, por ejemplo, en un hospital sería el proceso, un ejemplo, es un proceso de admisión. En una empresa industrial sería, por ejemplo, el proceso despacho a cliente o recepción de insumos de proveedores, el proceso que se desee. Ese proceso está constituido, formado por una serie de actividades, y como vamos a tener el costo de esas actividades, podemos costear el valor total de ese proceso. También podemos ponerle objetivos de desempeño a las distintas actividades del proceso, de manera de ver si estamos o en qué parte el proceso se está encareciendo por distintos factores. Y con ABC lo podemos detectar muy fácilmente a eso. Por supuesto que este trabajo no es un trabajo sencillo, por eso se usa una herramienta informática especialmente diseñada para crear modelos ABC, porque por ahí podemos tener un plan de cuentas con 2.000 cuentas, podemos definir 3.000 actividades, podemos tener una familia de productos muy grandes, o prestar servicios a distintos clientes. Entonces todo esto se va considerando, por eso es muy importante mantener una metodología de construcción del modelo ABC. En este sentido, van a ver que el modelo que elegimos ya está configurado para que quede bien armado. En los procesos de implementaciones se requiere un poco de experiencia para separar lo que es importante de lo que no es importante. A veces no conviene definir 3.000 actividades, sino definir 300 actividades, pero se puede hacer un análisis de Pareto y decir que esas 300 actividades ocupan el 80% de los costos. Entonces, si tenemos un objetivo de costear nuestros productos, o por ejemplo, otro objetivo que es muy común es encontrar oportunidades de reducción de costos, entonces nos conviene concentrarnos en esas 300 actividades y no complicar demasiado el modelo. Bien, entonces lo que vamos a tener como resultado es tener lo que se llama una trazabilidad, como los costos indirectos o los costos directos y materiales, cómo van llegando a los productos, a los clientes, a los canales de venta, y hacer este análisis e incluso ver cuál es la causa raíz, que generalmente es el driver, de por qué de un periodo a otro un proceso o el costo de un producto va cambiando, va aumentando o va disminuyendo. Realmente van aumentando. Esta es la causa raíz de los costos. Esto es una característica específica de ABC Costing que nos da una poderosa información para entender cómo se forman los costos de esto dentro de nuestra empresa. En toda relación de valor tenemos siempre una ecuación que es la multiplicación del precio por la cantidad, ¿cierto? O sea, si el precio de mi producto es 5 pesos y estoy vendiendo 10 productos, voy a obtener 500 pesos. Bueno, la misma ecuación se usa para los costos. Se usa cuál es el costo del recurso y cuál es la intensidad de ese uso para determinar el costo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un recurso mano de obra en un hospital, una enfermera, tenemos el costo de su salario y todos los costos laborales de esa persona, ¿cierto? Que son cargas sociales, vacaciones, seguros de salud, todo lo que implique el costo de ese recurso de trabajo. Y esa persona nos va a decir en qué reparte su tiempo de trabajo. Reparte, por ejemplo, atender a pacientes,
en atender al quirófano, administrar medicamentos, la actividad que sea. Esta ecuación entonces nos va a ir dando el costo de la actividad. Por eso es importante que la causa raíz, y por eso hay que poner tanta atención en la definición de los drivers, cuál es el driver adecuado, porque es el que verdaderamente estudiando ese driver vamos a saber si el costo de la actividad está aumentando o bajando, y vamos a poder tomar medidas de eficiencia y productividad para reducir los costos dentro del empleo. Todos estos conceptos entonces los vamos a ir viendo a lo largo del programa. Les anticipo que las actividades se definen siempre como en la forma verbo más sustantivo para dar una idea de acción. Entonces se dice atender al paciente, despachar mercadería, conciliar cuentas bancarias, en fin. Siempre se da eso, no le ponemos la actividad X9 por 5, 19 a la cuarta. No, no ponemos esos valores porque imagínense que si tenemos 300, 500 actividades, en el momento en que las querramos analizar en los reportes, tenemos que tener muy claro cuáles son los nombres y la identificación de las actividades. Y como les decía antes, está la relación entre actividades de apoyo y actividades destino. Las actividades destino son las actividades que o primarias, que van a consumir el cliente, y las actividades de apoyo son las que realizan esos departamentos internos que no trabajan directamente para el cliente, sino que lo hacen indirectamente a través de los otros departamentos que sí están en contacto con el cliente. Entonces, esas actividades primero se llaman de apoyo y después se llaman actividades primarias. Una palabra con respecto al software que vamos a usar en el curso. El software, ya se les ha pasado cómo acceder al software. No se les ha pasado, aquellos que todavía no hayan recibido el mail lo van a recibir pronto, con un usuario y contraseña. Y como les dije antes, el software queda para ustedes, pero es recomendable que lo vayan usando. ¿Cuál es la arquitectura informática de este software? Bueno, este software que en el caso de ustedes es como si corriera en la nube, porque va a estar alojado en el servidor Sistina. Ustedes se van a loguear con el URL o el vínculo, ¿no es cierto?, que se les pase. Y una vez ingresados al software, la arquitectura informática del mismo es la siguiente. Uno puede conectarse, todos estos son componentes del software. El primero que vemos acá es el ETL, que es un programa que se llama, que son las siglas, son extraer, transformar y cargar. Entonces nos podemos conectar con cualquier base de datos, por ejemplo el ERP, que es el sistema administrativo contable de la empresa, o hay empresas que son del área industrial y tienen sus propios sistemas digamos, para la producción de sus productos, o de los servicios, o lo que sea. Cada sistema tiene su respectiva base de datos en donde se alojan los datos. Entonces, nosotros nos comunicamos con esa base de datos, extraemos los datos que necesitamos, como por ejemplo los saldos contables del plan de cuentas, y esos datos los alojamos en un data warehouse del mismo Sistina, que ya está prediseñado, digamos que el usuario ni lo vea esto, pero corre por detrás, está diseñado para alojar los datos que vayamos capturando. En un principio, como les decía, se trabaja con Excel, que sube directamente el usuario desde su computadora. Es Excel que nosotros lo vamos a mandar para ir armando el programa. Y tenemos tres tipos de aplicativos para trabajar, que el usuario trabaja. El ABC Costing, que es el que estamos viendo, el Dashboard, que es para presentar información de forma gráfica, y el Balance Scorecard, que es motivo de otro curso, es para implementar estrategias. De todas maneras, estos
estos trabajos se pueden hacer en forma integrada o no. En el caso de ustedes es solamente la ABC Copy. Una palabra con respecto a los usuarios. Los usuarios, hay dos tipos de usuarios. El usuario activo, aquel que se le da por permisos, se le da la capacidad de ingresar al programa, al modelo que estamos construyendo y trabajar con el modelo en base a las consignas que estamos dando. Hay otros usuarios que se les restringe el acceso. Son usuarios viewers, son usuarios que pueden ingresar, pueden ver la información, pueden ver los reportes, los gráficos informativos, etcétera, pero no pueden alterar el modelo. Sin embargo, en este curso, todos los usuarios que ustedes van a estar definidos como usuarios activos. Bien, también podemos hacer mención a al ejemplo que vamos a hacer. Ya les dije algo, es una industria láctea que tiene, la industria compra la leche a los distintos productores agropecuarios, esa leche la transforma en su fábrica, la transforma en dulces, en quesos, en productos lácteos, yogures, lo que sea, y lo vende en el mercado. O sea que es un ejemplo bastante completo de cómo se puede usar el ABC Costing para calcular mejor los costos. Y una palabra respecto a la implementación. Muchos de ustedes a lo largo del trabajo me van a preguntar, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a la práctica? Entonces acá hay distintas formas de hacerlo. Nosotros hemos puesto lo que en nuestras implementaciones nos parece lo más adecuado. Son distintos participantes del proyecto de implementación de ABC. Se necesita en primer lugar un comité directivo, un comité que defina los objetivos. Nunca se hace un modelo de ABC igual a otro, siempre hay variantes, y variantes están dadas por las diferenciales de cada empresa. Entonces hay empresas que están más interesadas en conocer los costos de los procesos, otras en calcular mejor los costos de sus productos o servicios, otras que quieren hacer reingeniería, quieren encontrar dónde se están malgastando esfuerzos, otros que quieren mejorar la productividad y ver cuáles son las actividades más caras y ver si esas actividades están bien desempeñadas o no. En fin, hay distintas maneras, eso necesitamos la definición del comité directivo, generalmente integrado por los dueños o los directivos más importantes de la empresa. Siempre se necesita un líder del proyecto, un team leader, que es el que hace progresar el proyecto. También necesitamos, es muy importante, la participación de alguien de la parte tecnológica, un responsable de IT, porque lógicamente está todo el programa que se instala, se hace trabajar, se capturan los datos, se acceden a los servidores con las bases de datos de la empresa, etc. Siempre, bueno, acá es optativo no un consultor externo para que les ayude a armar el modelo más rápidamente y que transfiera su experiencia. Y después está esto que es muy importante, el equipo multifuncional. El equipo multifuncional es como nombrar una persona representante de este proyecto en cada área o departamento o sucursal o como esté estructurada la empresa, para que haga el relevamiento de las actividades, haga la reflexión sobre qué driver es el más importante, defina si las actividades son de apoyo o actividades finales, en fin, tiene una serie de tareas y lo cual lo hace muy participativo a todo el programa. Después están los nuevos usuarios, los usuarios viewers, y también muchas veces la participación depende del tamaño. Estamos hablando de una empresa que es una pyme, indudablemente que no se requiere tanta gente, pero si es una empresa más grande y compleja y complicada, también es importante introducir a alguien del Departamento de Recursos Humanos que ayude a transmitir los conceptos de cambio cultural que significaría implementar un modelo de liderazgo. Que no son para nada complicados, simplemente muchas veces la gente dice, ¿qué significa esto que me están midiendo ahora? ¿Qué significa esto de los drivers? Etc. Por eso es importante el trabajo con alguien de recursos humanos. Bien, vamos a abrir ahora los micrófonos.
Pero además les quiero decir que para la próxima reunión, que va a ser el próximo jueves, a las 14 horas argentinas, perdón, es a las 14, ¿no es cierto? Con las respectivas horas de Colombia y el resto de los países. Lo que les sugiero es completar el perfil del campus, activar la licencia de datos que recibirán por mail, leer la parte teórica del capítulo 1 y trabajar con la parte práctica del capítulo 1 para que en la próxima reunión, que es la reunión 1 de las 6 reuniones que vamos a tener en la reunión 1, recuerden que esta es nada más que la reunión de bienvenida, en la reunión 1 ustedes me pueden hacer preguntas sobre lo que hayan leído y yo voy a presentar el trabajo que tienen que hacer de ahí en adelante. Bueno, eso es todo por ahora. Les voy a habilitar los los micrófonos si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Los micrófonos están abiertos. O simplemente si se quieren presentar y decir cuál es el objetivo que piensan alcanzar con este curso. Acá me pregunta Hugo Soriano, ¿los cursos son grabados debido al horario? ¿Yo trabajo en ese momento? Sí. En este momento, por ejemplo, estoy grabando esta reunión. Al terminar la reunión, pasamos a hacer la compilación de la grabación y en el transcurso de entre hoy y mañana les estaré enviando por mail la grabación, el vínculo para el cual puedan escucharla, y también va a estar puesta en el campus. ¿Alguna otra pregunta? Acá me pregunta Hugo, ¿el ejemplo de industria lúctea será el ejemplo patrón de todo el proceso de aprendizaje? Exactamente, exactamente. Es el ejemplo desde el inicio, las definiciones, los conceptos básicos, luego a lo largo de la mayor parte de los capítulos, cómo ingresar los datos, y cómo completar, cerrar el modelo, estar seguro de que el modelo cerró correctamente, que no hemos creado costos nuevos y nos hemos quedado cortos de los costos de la contabilidad. Y finalmente, la interpretación de esos datos en la parte de los reportes. Pero todo eso en base a un solo ejemplo. Una vez terminado el curso, eso es importante, Hugo, suerte que hiciste esa pregunta, una vez terminado el curso, ustedes pueden usar esta licencia. Pueden borrar los datos de este modelo y empezar a trabajar con sus propios datos. Ya sea porque están trabajando en una empresa o si son, digamos, consultores o contadores y quieren asesorar a sus clientes, pueden armar un modelo con los datos de sus clientes. Acá, bueno, se usan cuartos de... por supuesto que el ABC se puede integrar con el ABC costo, con el Balance Scorecard, con las 4 perspectivas, obviamente, y definiendo estrategias. O sea, lo que nosotros hacemos es, o el mejor método que hemos encontrado, es construir el modelo de ABC Costing, y a partir de ese momento uno dice, bueno, con este modelo yo quiero fijarme un objetivo de ganar eficiencia, de ganar mercado, de reducir costos o lo que sea. Entonces puedo utilizar la información que obtuve en el ABC Costing para construir estrategias en el Balance Scorecard. Esa información puedo integrarla, lógicamente. Perdón, voy a cerrar los micrófonos porque hay mucho ruido.
Bueno, como les decía, con esa información puedo construir distintas estrategias en un Balance Scorecard, ya que tanto una como la otra están, digamos, tanto el ABC Costing como el Balance Scorecard están integrados. En esta licencia, recuerden que solamente van a tener el ABC Costing, no tienen el Balance Scorecard. Para utilizar el Balance Scorecard, o bien hacen el curso y se les habilita el Balance Scorecard, o bien, si quieren agregarlo a esto, es simplemente cuestión de hablar con Miguel por la parte de las licencias. Exactamente. Bien, entonces si no hay otra pregunta, daremos por terminada la reunión acá. Espero que tengamos buena asistencia, porque indudablemente las clases grabadas no hay problema, pero es importante que ustedes asistan a las reuniones, sobre todo por esto, ¿no? Cuando lo estamos haciendo ahora con estas preguntas que está haciendo Hugo. Y eso da pie para hacer más aclaraciones y demás. Espero que tengamos un curso que los deje satisfechos, y si no hay otras preguntas, nos estaríamos reuniendo el jueves que viene a la hora acostumbrada, y en el interín van a ir recibiendo información mía sobre el campus, sobre las licencias y sobre el material a realizar. Y por supuesto la grabación de esta reunión. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias.